No visites Oxfam por la noche. Nunca he tenido miedo a la oscuridad. A veces, estar en la oscuridad incluso resultaba reconfortante. Así que, cuando me mudé a Noruega, realmente no me afectó que la noche cayera más rápido y de manera más repentina a medida que los días de verano se iban transformando en otoño. Después de unas semanas de instalarme, me uní a la obsesión noruega por el ejercicio y empecé a correr por el sendero de 2 millas que rodeaba un lago que quedaba a poca distancia de mi complejo de apartamentos. El recorrido solía llevar de 1 a 2 horas, dependiendo de cuánto me comprometiera a correr sin desviarme, y generalmente lo hacía por las mañanas, ya que se adaptaba a mi rutina diaria. Pero hace unos días, decidí correr por el sendero y ver un atardecer rojo predicho. Debería haberme quedado en casa. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde. El atardecer se acercaría pronto y la temperatura acababa de caer por debajo de cero. Llevaba térmicos y unos monos cálidos para que el aire helado no me impidiera terminar el recorrido temprano. Algo que debería haber explicado antes es que el sendero estaba rodeado de bosque y otros senderos que llevaban a él, llevando a la gente a alturas para obtener vistas panorámicas de la ciudad. Con solo una farola cerca del final del sendero para ofrecer alivio a la oscuridad implacable cuando se ponía el sol, no podía desviarme del sendero esta noche. Antes de irme, asomé la cabeza en la cocina para ver a mi compañera de piso aún profundamente dormida por la resaca. Metí mi teléfono en el bolsillo de mi sudadera con capucha, me puse los auriculares y salí hacia el lago. Cuando llegué al lago, estaba lleno de gente relajándose en rocas, césped y bancos. Me pregunté si habían venido a fotografiar el atardecer como yo intentaba hacer durante mi carrera. Cuando me dirigía hacia el sendero, la dueña del puesto de comida del lago me detuvo, hablando en noruego antes de que explicara mi escaso entendimiento. ¿Estás de excursión?, preguntó. Negué con la cabeza y le respondí que había venido a correr, lo que pareció preocuparla. Ten mucho cuidado en el sendero, dijo. Eso era típico de la propietaria. La había visto advertir a otros corredores potenciales cuando había visitado el lago anteriormente por la tarde con amigos, así que asentí educadamente y le dije que la vería al día siguiente, ya que el puesto estaría cerrado antes de que terminara el sendero. Tal vez porque solo había visto este encuentro desde lejos, pero la expresión de temor que fruncía su ceño era inquietante. Me sacudí esos pensamientos y me dirigí al sendero. No sé cuánto tiempo había estado corriendo cuando mi teléfono se detuvo para informarme que estaba en un 20% de batería, pero al detenerme para sacarlo del bolsillo y reiniciar mi música, fui casi cegado por la pantalla brillante, mis auriculares salieron en el proceso. Pero el brillo me hizo notarlo. Estaba en silencio. Observé a mi alrededor y me di cuenta de que había caído la noche, los árboles ahora solo eran una maraña de formas oscuras. Era extraño, ya que los árboles siempre temblaban ligeramente por la brisa que el lago les enviaba. Miré a mi izquierda y noté una tabla que conducía hacia el agua, así que rápidamente caminé hacia ella para darme cuenta de que estaba a mitad del sendero. Miré directamente al otro lado del lago para ver si las personas que todavía estaban sentadas estaban ahí cuando comencé mi recorrido. Pero en su lugar, me encontré con el vacío, estaba solo. En ese momento, me di cuenta de lo extraño que era que no hubiera otras personas corriendo. Normalmente vería mucha gente en mi carrera. Era inquietante estar solo y en la oscuridad, pero como dije, nunca le tuve miedo a la oscuridad y estaba más molesto por haberme perdido el atardecer. Así que, dado que estaba a mitad de camino, metí mis auriculares en mi bolsillo junto con mi teléfono y volví al sendero con un paso más rápido. No pasó mucho tiempo hasta que me detuve nuevamente. Esta vez fue para inclinarme y recuperar el aliento. Aunque, al enderezarme, me di cuenta de que había llegado a la parte más oscura del sendero donde los árboles ocultaban cualquier vista del lago. Justo cuando noté esto, me sobresaltó el repentino crujido de una rama de árbol a mi derecha. Miré fijamente hacia la oscuridad que me enfrentaba, sacando sigilosamente mi teléfono y encendiendo la linterna. Volviendo mi atención al sendero, enfoqué la linterna frente a mí y comencé a correr con más precaución. Ese ruido era demasiado fuerte para ser de un pájaro o una ardilla. Demasiado fuerte. Y tenía razón, unos minutos después, hubo otro crujido. Esta vez más fuerte. Me negué a detenerme, pero dirigí mi linterna hacia la oscuridad a mi derecha y justo cuando hice eso, una zapatilla se lanzó hacia mí desde dentro de la oscuridad. Al intentar esquivar la cosa, volé hacia adelante y caí al suelo. Me levanté rápidamente y recogí mi teléfono,
que afortunadamente no se había roto por el impacto, agitando la linterna a mi alrededor. Pero no había nada. Estaba en silencio. La zapatilla había caído cerca y con optimismo de que algún niño me estaba gastando una broma, fui a recogerla. Estaba sucia y muy usada. Y luego la arrojé lejos de mí cuando mi linterna captó un destello de algo carnoso, sangriento y similar a un hueso alojado en su interior. Mi sangre comenzó a bombear con ansiedad ahora, resonando en mis oídos, y mi corazón latía con confusión y pánico. Uno pensaría que en este punto, habría decidido que algo estaba mal. Pero aún estaba convencida de que era solo la oscuridad jugándome trucos. Todo lo que tenía que hacer era llegar a la farola al final del sendero. Una vez allí, sabía que estaría a pocos momentos de la entrada nuevamente. Por memoria muscular, debía estar a unos 15 minutos de distancia si corría rápidamente. Pero mientras corría, fui detenida nuevamente. Esta vez, por algo que simplemente no puedo explicar. Lara, eres tú, la voz de mi compañera de piso, a quien había dejado durmiendo en el sofá, llamó. Derrapé para detenerme pero no giré la cabeza mientras balbuceaba, Ida. El silencio ensordecedor cesó y un aullido monstruoso del viento hizo que los árboles temblaran a mi alrededor. Mi teléfono crujía y la linterna se apagó y quedé envuelta en la oscuridad. El ruido de las ramas golpeándose unas a otras era tan fuerte que no escuché la voz que había llamado desde atrás acercarse. Un tembloroso aliento de aire helado escapó de mi garganta y creó una nube mientras permanecía inmóvil, sintiendo la llegada no deseada de un aliento caliente en la parte posterior de mi cuello. Lara, por favor, date la vuelta y ayúdame, gimió Ida, creo que me torcí el pie. No iba a voltearme. Ida estaba dormida en casa. Estaba resacosa, no sería capaz de pensar en hacer ejercicio sin necesitar vomitar. Quería confirmarlo enviándole un mensaje, pero estaba demasiado asustada para moverme. Sabía que no era Ida, no solo por cómo la había dejado, sino porque Ida era más pequeña que yo, lo cual contradecía el aliento en mi cuello que descendía desde arriba. Lo que sea que estaba detrás de mí, era mucho más grande que yo. Permanecí allí parada durante lo que pareció una eternidad, mientras el viento aullaba y los árboles chocaban entre sí. Una lágrima bajó por mi mejilla y me dije a mí misma, no le tengo miedo a la oscuridad. Pero creo que esta fue la primera vez que no creí eso. Tenía miedo. Sabía que esto no era solo una broma de la naturaleza. Sin embargo, el cántico mental fue suficiente para mover mis piernas tambaleantes. Apreté los dientes y di pasos tentativos hacia adelante. El ruido de los árboles se detuvo cuando hice esto y el silencio volvió. Sentí como si estuviera siendo rastreada, porque mientras seguía moviéndome, no hubo movimiento desde atrás. No estaba tan dominada por el miedo como para entender que lo que estaba allí solo se movería cuando no pudiera ser escuchado. Necesitaba oírme. Continué lentamente y cuando la silueta de la farola se hizo visible, aproveché la oportunidad y comencé a correr. Como sospechaba por la paranoia que se había apoderado de mí, los gritos del bosque se reavivaron y pude escuchar la voz de Ida resonar. Pero no me detuve, no miré hacia atrás, simplemente seguí adelante. El ruido crecía más fuerte al igual que la voz mientras me acercaba a la farola hasta que finalmente me bañé en la luz amarilla de la farola. Podía ver la entrada al lago. Lo había logrado. Y fue en ese momento que decidí mirar hacia atrás a la oscuridad. La quietud y la tranquilidad volvieron una vez más, con solo una única nube de aire ceniciento perturbando la oscuridad dentro de los árboles. Corrí a casa, sin aliento y jadeando por agua. Tan pronto como desbloqueé la puerta, entré de un salto en la cocina y miré el sofá, donde Ida seguía durmiendo. ¿Qué se esconde en los bosques suecos? Tengo 15 años y vivo en un pequeño pueblo en Suecia. Básicamente, no hay nada que hacer donde vivo, y en lugar de quedarme embarazada o empezar a conducir un Atracor, que básicamente es un pequeño y feo coche que no está permitido conducir a más de 18 millas por hora, empecé a interesarme en descubrir casas antiguas. Al principio lo hice solo, temiendo que mis amigos me llamaran rara, pero después de un tiempo empecé a buscar en línea. Entré en contacto con personas que tenían los mismos intereses que yo. Ahora incluso tenía un nombre para lo que estaba haciendo, exploración urbana o urbex. Mi interés en urbex fue creciendo cada vez más y empecé a explorar más lugares que solo casas. Ahora iba a antiguas fábricas, hospitales y la lista puede ser larga.
Todos mis viajes a diferentes lugares los he hecho de noche, eso se debe a muchas razones. La principal es que no tengo que explicarle a mis padres a dónde voy. De todos modos, duermo sola en casa bastante a menudo, así que básicamente es el mejor momento para que me escape. También disfruto más de la noche que del día, todo se vuelve más emocionante. Me gusta la sensación de estar afuera cuando todos los demás están durmiendo. Es tranquilo, pero nunca sabes qué pasará o a quién conocerás. Pero volviendo a la historia, voy a contarte algo que sucedió hace aproximadamente un mes y del que no tengo ni idea de explicación. Era un martes, alrededor de las 11 de la noche, y comenzaba a oscurecer tanto como lo hace en Suecia en esta época del año, que no es tan oscuro. Estaba sola en casa, así que solo me puse mis vaqueros negros, zapatillas deportivas Nike negras, una chaqueta Bomber verde y tomé mi mochila con algunas herramientas que podría necesitar más tarde. Uno de mis amigos de internet y dos de sus amigos estaban esperando en un coche a una cuadra de la mía. Simplemente porque no quiero llamar la atención no deseada de mis vecinos curiosos y chismosos. Habíamos estado planeando mucho para esta noche, y no íbamos a dejar que nada lo arruinara. Íbamos a visitar un sistema de túneles bajo una gran ciudad sueca. Todos en el coche estaban bastante emocionados pero también nerviosos. Ninguno de nosotros había estado nunca en algo así antes y sabíamos que era peligroso y, si teníamos mala suerte, mortal. Mi amigo de internet, a quien llamaremos Mark, vive en la ciudad a la que íbamos, así que había estado buscando una entrada a los túneles durante un tiempo. Había encontrado algunas, pero en su mayoría estaban llenas de agua o eran demasiado arriesgadas para entrar. Un día me llamó de repente. Me sorprendió porque nunca me llama. Pero supongo que estaba demasiado emocionado para simplemente enviarme un mensaje de texto. Tenía grandes noticias y me dijo que había encontrado una forma de entrar en los túneles. Sonaba exactamente como un niño en Navidad. Supongo que todos actuábamos como niños en Navidad al comienzo de esa noche, jaja. De todas formas, el viaje a la ciudad fue bastante largo, nos llevó unas 3 horas llegar al lugar. Ahora el reloj marcaba alrededor de las 3 de la mañana, pero ninguno de nosotros estaba cansado, sentía que podría estar despierta durante días con toda la adrenalina que tenía en mi cuerpo. Nos pusimos nuestras mochilas, guantes y encendimos nuestras linternas. Estábamos en las afueras de la ciudad, y nunca encontrarías esta entrada si no la estuvieras buscando a propósito. Probablemente nunca lo hubiéramos encontrado si el abuelo de Mark no fuera un militar retirado. El ejército tiene bases allí abajo, así que la mayoría de las entradas están destruidas o tienen alarmas /diagonal guardias pasando. No te contaré sobre la entrada porque podría revelar demasiado sobre el lugar, así que simplemente saltaré un poco en la historia. Ahora el reloj marca alrededor de las 3:30 a 4 de la mañana y estamos en un túnel enorme. Estoy bastante segura de que podríamos haber conducido el coche de Mark hasta aquí. El túnel es recto y completamente oscuro. Era un poco aterrador, para ser honesta, pero también realmente emocionante. Mis amigos y yo estábamos caminando por el túnel durante unos 20 minutos hasta que llegamos a una bifurcación. Tomamos algunas fotos allí y decidimos separarnos. Acordamos encontrarnos de nuevo allí después de 30 minutos de exploración. Ahora teníamos la oportunidad de explorar lo máximo posible y tal vez encontrar un túnel interesante que todos pudiéramos explorar más juntos. Yo iba caminando con Mark ya que no conocía realmente a los otros chicos. Estoy bastante segura de que no habría disfrutado caminar sola en túneles oscuros con un chico mayor que no conozco muy bien de todos modos. Mark y yo decidimos tomar el túnel hacia el oeste, y los otros dos chicos, a quienes podemos llamar John y Nick, continuaron adelante a través del túnel por el que habíamos venido. Caminamos en silencio, y me sentía sola aunque tenía compañía. Estaba muy oscuro y lo único que escuchaba era el sonido de nuestros zapatos golpeando el suelo y mi propia respiración. A veces escuchaba animales, supongo que ratas, pero nada que me asustara. Noté que Mark estaba caminando un poco más lento después de un rato y se veía pálido cuando lo miraba. Supuse que era la luz de la linterna la que lo hacía ver así. De todos modos, reduje la velocidad y le pregunté si todo estaba bien, lo cual no estaba. Dijo que solo se sentía un poco claustrofóbico y entendí por qué. El túnel estaba empezando a hacerse más pequeño y más pequeño. Mark es un tipo bastante alto y tenía que agacharse donde todavía podía caminar erguido. Pero ni siquiera yo podía caminar erguido aquí, así que le dije que podríamos comenzar a caminar de regreso al lugar de encuentro.
No había mucho que ver aquí además de arañas y otros insectos de todos modos. Llegamos al lugar de encuentro y nos sentamos en nuestras mochilas. Habíamos vuelto temprano y no esperábamos que los chicos regresaran aún, así que nos sentamos allí y hablamos durante unos 5 minutos. Fue entonces cuando escuchamos pasos corriendo desde la dirección a la que John y Nick se habían ido antes. A medida que se acercaban, escuchamos que era John y Nick y que estaban discutiendo. Sin embargo, no escuchamos de qué se trataba la discusión. Otros 5 minutos pasaron y ahora también alcanzaron el lugar de encuentro. Ambos estaban sudados, probablemente porque casi corrieron hacia nosotros. Nick casi gritó cuando nos vio. ¿Por qué están aquí? ¿También lo vieron? Tanto Mark como yo estábamos como que pero no tuvimos la oportunidad de responder antes de que lo hiciera John, algo así como oh Dios, otra vez no, solo cállate. Nick pensó que vio un par de ojos mirándolo y que era una sombra que nos seguía. Luego comenzaron a discutir de nuevo. Nick realmente quería salir de los túneles y probablemente deberíamos haberle hecho caso. No porque más tarde resultó tener razón, sino porque es cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Solo puedo defenderme con el hecho de que esta era realmente una gran oportunidad para ver algo nuevo y tomar algunas fotos geniales. Después de todo, este es mi mayor interés, y habíamos conducido unas 3 horas solo para llegar aquí. Intentamos convencer a Nick de que era su cerebro jugándole una mala pasada, y eventualmente nos creyó. Decidimos caminar juntos hacia el túnel al este, de esta manera se sentiría más seguro para todos nosotros. Me mentiría a mí misma si no admitiera que estaba un poco asustada después de lo que nos contó Nick. Este túnel se parecía casi al que Mark y yo estábamos explorando antes. Comenzó a hacerse más y más difícil avanzar cuanto más nos adentrábamos en el túnel, ya que volvía a hacerse más estrecho. Reduje la velocidad y le pregunté a Mark si estaba bien caminar aquí. Él dijo que sí, pero se veía un poco pálido de nuevo. Supongo que simplemente no quería parecer débil frente a Nick y John. Pero sí, continuamos en el túnel, después de un rato incluso tuvimos que gatear y discutimos si realmente deberíamos seguir adelante cuando John, que iba delante, nos gritó. Vio algo que parecía luz delante de nosotros. Esto volvió a captar nuestro interés y continuamos hasta que solo veíamos los pies de John. Nos dimos cuenta de que se había levantado. Nos gritó que nos apresuráramos, que lo que vio era asombroso. Y realmente lo era. Habíamos llegado a una especie de cueva. Vimos una abertura bastante lejos y madera afuera. De allí provenía la luz que John vio, el reloj marcaba alrededor de las 5 de la mañana y el sol ya estaba saliendo. Exploramos la gran cueva y tomamos algunas fotos más a la luz tenue. Estábamos más felices que nunca y bromeamos un poco con Nick porque quería regresar antes. Eso fue hasta que vi algo tan asqueroso que grité, sin pensar en el hecho de que estábamos en una cueva. Era un ciervo, creo, estaba demasiado ensangrentado para verlo bien. El ciervo estaba destripado y parecía mutilado, incluso le faltaban los ojos. Mis amigos vinieron a ver por qué grité y John incluso vomitó cuando vio al ciervo. Todos estuvimos de acuerdo ahora, íbamos a regresar. Y lo más rápido posible, ninguno de nosotros quería estar aquí cuando lo que causó esto regresara. Corrimos hacia la abertura de la que veníamos cuando Mark se detuvo. Maldición, 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 mierda fue todo lo que escuchamos antes de que se diera la vuelta y nos gritara que corriéramos. Ahora veíamos lo que él estaba viendo. Un par de ojos, unos dientes blancos afilados en lo que parecía una sonrisa, luego un cuerpo negro y masivo. Parecía algo de una película de terror, como algo que no debería existir. No puedo describirlo realmente, pero se parecía casi a un lobo grande, negro y muy musculoso. Grité, todos gritamos y no recuerdo mucho más que corrimos hacia la abertura opuesta de la cueva, de donde venía la luz. Dejé caer la cámara en algún lugar del camino, pero ni siquiera me importó recogerla. Salimos corriendo hacia el bosque, gritándonos constantemente los nombres para que nadie quedara rezagado. Recuerdo lo cansada que estaba, como sentía que mis piernas estaban hechas de plomo. Pero algo me mantuvo en marcha. Temía por mi vida. Quiero decir, estábamos en medio de un gran bosque, sin idea de dónde estábamos o si esa maldita criatura nos seguía o no. Después de correr lo que se sintió como años, pero probablemente solo fueron algunos kilómetros, frenamos. Miramos hacia atrás pero no vimos nada. Nadie hablaba, literalmente solo nos mirábamos y lloraba. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos caminando,
Pero después de un rato encontramos un sendero y nuestros teléfonos finalmente volvieron a tener conexión. Creo que eran alrededor de las 6:40. Mark descubrió que no estábamos tan lejos de un camping y decidimos ir allí y luego preguntar el camino de vuelta a la ciudad. No había nadie en la recepción cuando llegamos y nos sentamos en el banco esperando afuera de la recepción durante unos 20 minutos hasta que llegó la dueña del camping. Nos miró realmente extraño, todos estábamos sucios y teníamos heridas por todas partes de los árboles que pasamos corriendo. Ni siquiera pensamos en las ramas que nos azotaban. Pero de todos modos nos explicó el camino a casa e incluso conseguimos que una familia del camping nos llevara a la ciudad. Mientras estábamos allí, tomamos prestado el coche de la mamá de Mark y regresamos a la entrada donde estaba estacionado el coche de Mark. Después de eso, echamos gasolina y nos fuimos del lugar a una velocidad que probablemente no era legal. No he hablado con Mark desde entonces, ni con John y Nick. No sé qué decirles para ser honesta. Esto puede no sonar tan aterrador para alguien que no vio lo que vimos. Pero el hecho de que nos estuviera siguiendo todo el camino a través de los túneles, esperando hasta que todos estuviéramos reunidos, me asusta. Nick tenía razón desde el principio, deberíamos haber dado la vuelta. Así que simplemente terminaré este largo texto con una advertencia: nunca vayas a túneles así, nunca sabes lo que encontrarás. Liberé algo que estaba atrapado debajo de una roca en la zona rural de Noruega, y ahora estoy huyendo. Era un día brumoso de septiembre cuando lo escuché por primera vez, los susurros. Pero todo comenzó en julio. En aquel entonces estaba alquilando una cabaña de vacaciones en la zona rural de Noruega en un intento por superar un divorcio bastante desagradable. Funcionó bastante bien, al menos hasta aquel fatídico día en que decidí hacer una caminata de 10 millas por el bosque. Para empezar, fue una experiencia verdaderamente purificadora respirar el aire fresco. Me encantaba el olor a musgo húmedo, rocío matutino y troncos de árboles mojados. Escuchaba el canto de los pájaros a mi alrededor y me sentía realmente conectado con la naturaleza. No soy una persona muy espiritual, pero caminar por el profundo bosque noruego realmente puso las cosas en perspectiva para mí. Había un equilibrio armónico en la naturaleza y fue una experiencia solemne sentirme parte de todo eso. Antes del divorcio, tenía miedo de quedarme solo, pero mi estancia en la cabaña, con nada más que un teléfono para emergencias, me había enseñado que estar solo era justo lo que necesitaba. Durante mi caminata, sonreía para mí mismo mientras pensaba en esta revelación. Pero luego llegó una ráfaga de viento que llevaba consigo algo repugnante. El canto de los pájaros se silenció y nubes oscuras proyectaron sus enormes sombras sobre el bosque. Había entrado en un pequeño claro justo en el momento en que todo a mi alrededor cambió de esta extraña y dramática manera. No me asustó, aunque probablemente debería haberlo hecho, y entré en el claro con el coraje de un verdadero aventurero. En el centro, había una gran roca. Había una pintura en ella, del tipo que esperarías encontrar en una cueva prehistórica, y representaba 3 triángulos alrededor de un círculo. Nunca había visto este símbolo antes, pero pensé que parecía una antigua señal de advertencia de algún tipo. Debajo había un conjunto de runas, casi completamente desgastadas. Un trueno ensordecedor vino del cielo y poco después, una lluvia intensa cayó a través de las copas de los árboles. Sin embargo, no me distrajo. Podía ver algo asomando debajo de la roca, una especie de sustancia oscura. Vacilante, caminé hacia la roca. Quería saber qué yacía debajo y usé mi bastón de senderismo para darle la vuelta. El cielo gruñó sobre mí y el relámpago siguió apenas unos segundos después. Tuve que luchar bastante con la roca hasta que finalmente se volcó y rodó un pie más allá antes de detenerse. No había nada que ver en su lugar, y lo digo en el sentido más literal de la palabra. Nada. Solo un agujero negro que superaba cualquier tipo de oscuridad que hubiera visto. Ni siquiera tenía texturas, era solo un parche de oscuridad. Eché algo de tierra sobre él o dentro de él y simplemente desapareció. Desconcertado, recogí una piña y la dejé caer por el agujero. Desapareció sin dejar rastro. Ni siquiera pude escucharla tocar el fondo. En lugar de asustarme, como cualquier persona cuerda habría hecho, mi curiosidad se apoderó de mí. Este era el tipo de misterio y aventura que había soñado de niño, y ahora que finalmente se me presentaba, no quería desperdiciar la oportunidad huyendo de él. En cambio, me tumbé cuidadosamente sobre el musgo mojado y metí mi brazo en la oscuridad.
No sentí nada, como si hubiera perdido la sensación en todo mi miembro. Saqué mi brazo. Estaba ileso. Fue entonces cuando decidí que probablemente era seguro meter mi cabeza en este misterioso agujero, y así lo hice. Todavía podía sentir mi cuerpo, pero en lo que respecta a mi cabeza, bien podría haber sido decapitado. No había sensaciones en absoluto. Ni siquiera veía oscuridad, solo absolutamente nada. No muy diferente de cómo supongo que debe ser para alguien nacido sin vista. Y luego vino el precio que tuve que pagar por mi necedad. Un grito que aplastaba el alma, proveniente de algún lugar en este abismo interminable de olvido, llenó mi corazón de un terror absoluto. Era inhumano, casi demoníaco. Me levanté, retrocedí unos pasos tambaleándome y procedí a correr lejos de este claro maldito como un animal asustado. Como desearía haber tenido al menos la compostura suficiente para tomar el tiempo de volver a colocar la roca sobre el agujero, pero en mi estado de pánico total no pude producir ningún pensamiento lógico. Empaqué mis cosas tan pronto como regresé a la cabaña, empapado por la lluvia torrencial, y me subí a mi camioneta y me alejé a una velocidad mucho mayor de lo que permitía la ley. Agarré el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas se formaron en mis ojos. Esta fue la primera vez en toda mi vida que sentí un ataque de terror tan fuerte. Ni siquiera durante el combate cuando serví en Afganistán mi estado de ánimo alcanzó esta profundidad horripilante de terror. El miedo dejó una impresión casi física en mi cerebro, como si hubiera un cuchillo invisible presionado dentro de mi cabeza y entre mis hemisferios cerebrales. Una condición tan angustiosa que ni siquiera desearía a mi peor enemigo. No era solo el grito antinatural, que abarcaba toda mi conciencia, sino también lo que el grito, aunque incomprensible, contenía. Es imposible para mí explicar esta parte de mi experiencia, tan imposible, de hecho, como explicar un color a una persona ciega. Todo lo que puedo decir es que el grito llenó mi mente con todo lo que hay que saber sobre el cosmos, todo entre su antiguo comienzo y su distante final. Aunque lo olvidé inmediatamente, como un sueño después de despertar, la emoción que me dejó fue un horror completo, que convertía mi valiente ecuanimidad en una ansiedad total. Lo que sea que supe en esa fracción de segundo, mientras ese grito infernal resonaba dentro de mi mente, era más allá de lo espantoso. Y el hecho de que concernía a la existencia misma lo hacía mucho peor. Significaba que no había escape de ello excepto a través de la ignorancia. Mi percepción infantil de la armonía de la naturaleza y de ser uno con el universo había desaparecido para siempre y fue reemplazada por su opuesto. De regreso en Boston, donde vivía en un pequeño apartamento, tardó varios días en que mi mente volviera a algo parecido a su antiguo estado. La manifestación física de mi pánico finalmente disminuyó y se convirtió en una ansiedad más manejable, pero aún luchaba. Hasta cierto punto, probablemente siempre tendré que luchar con mi experiencia en ese claro. Desarrollé una fobia por cualquier cosa relacionada con el cosmos en general o con cualquier tipo de preguntas existenciales, como si hay vida después de la muerte, si tenemos libre albedrío o si hay alguna verdad en nuestros valores morales. Tan pronto como mi mente siquiera rozaba tales conceptos, tenía un ataque de pánico. 2 meses más tarde, justo cuando comencé a sentirme un poco más como yo mismo, comencé a escuchar los susurros. Miraba por la ventana, viendo cómo la niebla se extendía sobre la bahía, cuando lo escuché por primera vez en mi cabeza. Era tan silencioso que casi no podía distinguir lo que decía, pero después de concentrarme me di cuenta de que estaba diciendo mi nombre con una voz diabólica. Arthur Pierce. Arthur Pierce. Arthur Pierce. La voz seguía repitiéndolo, una y otra vez y otra vez. Después de un tiempo, era lo único en lo que podía concentrarme. Pensé que estaba volviéndome loco, que el ataque de pánico había quebrado mi espíritu hasta tal punto que había desarrollado algún tipo de psicosis. Durante unos días, todos igualmente sombríos, me quedé en casa viendo la televisión con el volumen al máximo para ahogar los susurros con la esperanza de que eventualmente desaparecieran. En cambio, se volvieron más fuertes. Ya no podía dormir, y por lo tanto apenas funcionaba durante el día. Necesitaba ayuda pero no sabía a dónde recurrir ni cómo buscarla. Nunca había tenido problemas mentales antes, y ahora cuando lo que pensaba que era una especie de esquizofrenia había surgido de lo más profundo de mi mente, me sentía avergonzado y temeroso de contarle a alguien. Después de aproximadamente una semana, el susurro ya no era un susurro tanto como un rugido. No lo aguantaba más. Me dolía la cabeza. Me levanté de la cama, listo para llamar al 911, y entré tambaleándome en la sala de estar.
Casi sentía como si la voz en mi cabeza tuviera una dirección espacial, y cuando miré en esa dirección, mirando hacia la bahía fuera de mi ventana, vi algo extraño en el horizonte que nunca había estado allí antes. Al principio, parecía una línea negra que se elevaba hacia el cielo, pero después de un tiempo había crecido y comenzado a parecerse a una figura increíblemente alta. Fui y agarré mis binoculares para ver qué era, temeroso de que tuviera algo que ver con la voz que repetía mi nombre en mi cabeza. No podía creer lo que veían mis ojos cuando vi lo que se acercaba lentamente. Mi ansiedad se disparó desde mi corazón y se extendió por todo mi cuerpo como un incendio forestal. Era un gigante oscuro con un cuerpo delgado, caminando lentamente y aún lo suficientemente alto como para alcanzar las nubes estratos. Tenía dos brazos delgados que se movían como olas en el viento y en lugar de una cabeza simplemente tenía un largo tronco negro. Y supe, por alguna intuición, que era ese terrible hocico en el que había metido mi cabeza imprudentemente en el bosque. Al quitar la roca que se había puesto encima, había liberado accidentalmente a esta criatura sobrenatural. También me di cuenta, mientras observaba cómo el Vigimes avanzaba constantemente hacia mí, que el susurro en mi cabeza se hacía más fuerte por cada paso que daba y, por lo tanto, que había estado caminando hacia mí todo este tiempo. Me quedó claro que yo era el único que lo veía, lo que se confirmó cuando intenté filmarlo con mi teléfono. No pude ver nada en la pantalla. Tenía una decisión que tomar y tenía que hacerlo rápido. O bien esto era solo una alucinación, un producto de mi mente trastornada, o era de hecho tan real como parecía. Realmente quería creer lo primero, pero mis emociones me obligaron a asumir lo último.